Vamos a ver a continuación cómo se puede duplicar un disco duro. En este caso vamos a trabajar con un disco duro obsoleto y le vamos a hacer una copia en un disco duro actual, eso sí manteniendo toda la fiabilidad de los datos que estaban grabados inicialmente. Ahora empezamos abriendo una caja con todo un equipo de análisis forense. De hecho, este es un equipo parecido al que usa la policía o que usan los detectives privados para analizar información digital encontrada pues en casa de unos presuntos delincuentes o incautada a un empleado desleal, ¿eh? Aquí pues tenemos a la derecha pues el aparato que va a duplicar el disco duro. Hemos encontrado también uh, un añadido para poder conectar a USB 3, cosa que en este caso no es necesario, y todo el equipo lleva pues un montón de cables para ser conectado a multitud de dispositivos, discos duros, USBs, disqueteras antiguas, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo pues tanto cables de alimentación como cables de datos. Aquí ya lo tenemos más o menos montado. Tenemos en el centro el aparato duplicador y a los lados los dos discos duros. ¿Eh? A la izquierda el disco duro original y a la derecha el disco duro en el que vamos a hacer la copia forense. ¿Eh? Este es el disco duro original, es un disco duro ID. Lo sabemos por el tipo de conexión. No es el tipo de conexión actual, sino que es el tipo de conexión que existía hasta aproximadamente el año 2000. ¿Eh? Un disco duro de 1 TB. Aquí lo tenemos. Este disco contiene información y queremos traspasarla a otro soporte sin alterar el contenido del original, porque quizás puede ser una prueba entre un delito o es unos datos que tenemos que asegurar la autenticidad. Y aquí a la derecha pues tenemos un disco SATA actual, como el que puede estar dentro de cualquier computadora. Vemos que es un disco SATA por el tipo de conexión, completamente distinto a lo que hemos visto anteriormente. Y los dos discos los vamos a conectar con el aparato central, que nos va a permitir hacer una duplicación perfecta, exacta, incluso de los datos posiblemente borrados que pueda haber en el disco primero. Para hacer la conexión pues vamos a conectar pues distintos cables que tenemos disponibles. El aparato duplicador pues tiene alimentación eléctrica, como están viendo, aquí está el cable de alimentación eléctrica, y para que sea independiente de los otros, y vamos a hacer la conexión. Aquí vemos tipos de conexiones para Firewire, USB, etcétera, y por el otro lado lo mismo, para SATA, incluso para Ethernet. Aquí tenemos pues el punto de Ethernet. Podría permitir, en lugar de hacer la copia en un disco duro, hacer la copia en una red, en un disco de red o en una computadora externa, si así hiciera falta. No será el caso. Empezamos conectando el disco de datos para el original. Este es el tipo de cable que seguramente ustedes han visto en computadoras antiguas. Lo conectamos en el punto adecuado de la duplicadora de disco y aquí tenemos el cable de power que le va a traspasar la corriente eléctrica a un lado y a otro. Siempre hay que encontrar cuál es la dirección exacta de la conexión, para no equivocarnos. Ahora pues ya lo tenemos. Y ya nos falta hacer lo mismo al otro lado. Aquí vemos los cables completamente distintos. Eso es el tipo de cables que se usan hoy en día para conectar vía SATA. El rojo es el cable de datos. Y en este caso los 4 cables de distintos colores más pequeñitos son los de la corriente eléctrica. Estos son. Ahora los conectamos. Por tanto, lo tenemos todo perfectamente conectado. Y por tanto ya podríamos empezar a hacer la duplicación. Le damos al power, al on, se va a encender.
Y vamos a ver aquí, pues en la ventana, pues toda la información que nos va a salir. Quiero recalcar que la copia que nos va a realizar es una copia Write Blocker, es decir, va a copiar el disco origen al disco destino, pero sin que quede ninguna marca, ni por accidente, en el disco origen, indicando que ha sido accedido. Por tanto, no va a quedar ninguna marca en el disco origen, el de la izquierda, conforme ha sido accedido, ha sido utilizado.